Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo. El desempleo forma parte del capitalismo. Y forma parte del capitalismo porque, como bien decía Eduardo Galeano, vomita trabajadores al desempleo, vomita y expulsa literalmente seres humanos al basurero de la exclusión. Yo siempre he creído de que el desempleo, primero, no es un tema individual. Si tú que me escuchas, si tú que me oyes, ciudadano y ciudadana, que estás viendo el programa de nuestra querida Germania y oyendo estos puntos de vista iniciales, eres desempleado o desempleada, quiero que sepas que es totalmente necesario indicar que no es un fenómeno tuyo, no es culpa tuya, en otras palabras. Es un fenómeno del sistema. El sistema es el que te ha expulsado y no tienes que sentir culpa por ello. Yo no he sentido culpa por estar en desempleo. Quizás hay un sentido de culpa individual, psicológico, afectivo, en tanto en cuanto tú eh, afectas con tu desempleo, o te afectan con tu desempleo a los seres que más amas. El desempleo jamás es individual. Te agradezco mucho, Laura, por ese saludo que lo está poniendo allí y a toda tu familia. Pero a propósito del núcleo familiar, el sistema, ideológicamente, políticamente, mediáticamente, siempre te dice el desempleado es uno. Yo desde el inicio yo estuve claro en la película cuando empecé defensa de derechos, análisis, etcétera, de que el desempleo siempre es un fenómeno colectivo, porque al igual que el cáncer como una enfermedad catastrófica o la discapacidad como un tema que circunda la realidad de muchos hogares y que yo lo tengo, es decir, yo tengo una familia con discapacidad, una familia con cáncer y una familia con desempleo, he creído de que no es un tema individual, ojo, es un tema colectivo. El individualismo es per se la otra cara cultural de la medalla del capitalismo, de un capitalismo que al principio se puede hablar de un capitalismo naciente, floreciente, que cumple con ciertos marcos, inclusive progresistas, humanos. Este capitalismo de Roosevelt, por ejemplo, ya en la mitad del siglo XX, ¿no? Pero indudablemente para rápidamente acabar esta primera intervención con un brochazo pronto, quiero decir de que en el siglo XXI lo que tenemos es, luego de la globalización, tenemos este capitalismo post-pandémico y que es un capitalismo feroz. Ya se quitó la máscara, se quitó la careta. El que tenga que morir tendrá que morir. Tendrá que morir por cáncer, tendrá que morir por desempleo, tendrá que morir por viejo, tendrá que morir por discapacitado, tendrá que morir, en definitiva, por vulnerable, por grupo prioritario, pero prioritario para morir, no para ser atendido como en el Seguro Social con las colas de 500 personas. Yo veo en los vídeos desde Bogotá, en donde estoy viviendo esta expulsión de mi país y este acompañamiento a mi esposa, que es paciente oncológica, como tú sabes, pero adicionalmente este capitalismo global, este capitalismo salvaje, reinante, necesita que tú y yo, Germania, estemos en desempleo. No necesita que estemos empleados. Antes sí necesitaba de nosotros pleno empleo. ¿Sabes para qué? Para explotarnos, a ti y a mí, para súper explotarnos. Pero al final nos necesitaban como parte de un engranaje. ¿Cuál es la diferencia con el fenómeno de hoy en día? No nos necesitan. ¿Tú crees que no necesita un tipo como Elon Musk, como Zuckerberg, como Bezos, como todos estos multimillonarios del mundo o del Ecuador? ¿Nos necesitan los de Expo Flores? ¿Nos necesitan los del Super Maxi? No, no nos necesitan. Y mientras más viejos seamos, menos nos necesitan. Quiero que se sepa eso. El capitalismo actual no nos necesita. El capitalismo actual te hace descartable, ¿no? Y interesante lo que decías, Alexis, un poco para nombrar lo que pasaba, por ejemplo, en este paro nacional, se escucharon muchos criterios y poca evolución a veces de nosotros como seres humanos, ¿no? Y decían, por ejemplo, ay, vayan a trabajar, y entonces es culpabilizar al que realmente es víctima, ¿no? Entonces también es como una estrategia de mercado el implantar esa idea errónea en el colectivo y hacer y repetirlo tantas veces que lo hacen cierto, ¿no, Alexis? Es terrible, es una manipulación increíble. Yo he sido en gran parte crítico del socialismo real y de cierta parte de la militancia comunista del mundo y especialmente de América Latina y del Ecuador, porque estuvo afincada en un dogma del siglo XIX que deificaba el trabajo.
El capitalismo deificaba el trabajo en tanto en cuanto necesita que el vago vaya a trabajar. ¿Y cómo deificaba, en cambio, el militante socialista, comunista, etcétera? Deificando al trabajo. Por eso había el Día del Trabajo, por los trabajadores que lucharon y que fueron los mártires de Chicago, que murieron ahorcados, por la famosa y hermosa conquista de las 888, de las 8 horas de trabajo, de las 8 horas de descanso y de las 8 horas de placer, o de las 8 horas de recreación, y las 8 horas de dormir, obviamente, ¿no? ¿Qué implica esto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en esa época, mientras el viejo Marx está escribiendo esta monumental obra que implica el análisis del capitalismo, su yerno, que es un yerno mulato, cubano, latinoamericano, y que le enamora a su hija, a la hermosa Eleonor Marx de los ojos verdes, y que Marx siempre lo tuvo como un muchacho demasiado apasionado, él hace un opúsculo, un trabajo, y él se llama El derecho a la pereza. Y dice en ese trabajo algo que Marx no aceptó, y es que ¿será el trabajo el fin del hombre, del ser humano? Porque para los comunistas también el trabajo era un fin, ¿sí? Pero el trabajo tiene un factor alienante del ser humano. Por eso es que nunca vive bien el trabajador. El que vive bien es el que vive del ocio como filosofía. Quiero decirte que vive bien el del ocio, por ejemplo, culturalmente hablando, el italiano, el pueblo italiano que tiene una formación cultural para el placer, para el ocio, para la buena comida, para la distracción, tiene el derecho al ocio, ¿cierto? Cierta filosofía, especialmente oriental, que no le ve al trabajo como lo importante, como lo sagrado, como lo especial, como lo esencial. En Occidente, en el capitalismo, sí. Y en ese socialismo real también se edificó. Si es que no eras trabajador, si es que no edificabas al trabajo, eres un paria. ¿Qué es lo que te dice el Lefebvre, el Paul Lafourgue, el yerno de Marx? Te dice que el trabajo es un factor alienante y que las élites viven en el ocio porque viven mejor y viven bien. Por eso es que, por ejemplo, es bastante curioso el número de cánceres desde el punto de vista clasista está más en el proletariado que en la burguesía, ¿sí? Porque tiene más posibilidades de vivir mejor y vivir bien. Tú y yo no nos damos lujos como ellos se dan, por ejemplo, de un caviar a las 10 de la mañana que te traigan en el helipuerto a una isla en la que tú estás. Quiero decirte que más de 50,000 ricos millonarios en pandemia en el 2020, todos alquilaron islas en donde les traían la comida y la langosta incluida desde París en sus helipuertos. Dime tú si alguno de ellos tuvo pandemia, tuvo virus, tuvo contagio. Ninguno. No. Quiero decirte, por lo tanto, que allí, en ese marco ideológico, se olvida una cosa. Trabajo proviene de un término latino, Germania, que significa pallium, ¿sí? Trabajo. No me refiero a labore, sino a trabajo. Y pallium es un instrumento de tortura del ejército romano, ¿sí? Por lo tanto, el trabajo era una tortura, ¿sí? Y allí cabe perfectamente hacer un debate en relación a que si es el trabajo o el ocio lo que requiere el ser humano. Indudablemente requiere las dos cosas, la una para vivir, entre comillas, y la otra para ser feliz. O quién sabe, si tú crees de que el trabajo te hace feliz, cometes quizás un bien o también un error, que es este que estamos viendo en esa visión que tú hacías hincapié del mes del levantamiento, que es vagos vayan a trabajar. ¿Qué significa esto? Es una herencia colonial. Vago era el indígena, vago era el negro desde hace 500 años, y la gente que habla esto lo que no repara es que está hablando desde un chip colonial. Es decir, la gente que habla hoy en día eso, Germania, siguen en el siglo XVI, por favor, ¿sí? No han cambiado nada. Si tú les dices, oye, te das cuenta de que estás utilizando términos y mentalidades que no has salido de la colonia, eres un vil tentáculo, un vil pedacito de una mentalidad colonial. Pobrecito, ¿cómo crees que te ven los europeos? ¿Cómo crees que te ven los dueños del mundo? Como un paria, como un parásito que no sabe pensar, que no se ha dado cuenta que tiene un lastre cultural, mental, colonialista, que le hace decir eso, ¿sí? Que le hace decir esto, porque está en esa reflejado
no una verdad del capitalismo, mi querida Germania, una verdad de la colonia. En la colonia se impuso ese matiz. Y ahora, en relación al tema, ¿el desempleo es vagancia? No, no es vagancia. ¿El desempleo es pereza? No es pereza. ¿Estoy desempleado porque soy vago, no me gusta trabajar? O como acabo de decir, prefiero el placer y el derecho al goce y al descanso que el trabajo. No. Quiere decir que el desempleo es una de las funciones inherentes del capitalismo y es una violación de tu derecho humano. Es un derecho el trabajo. Sí, Eso hay así que es. entender. Sí, y mira, y precisamente dentro de eso nos trae a colación todo lo que pasó en la evolución en la clase obrera, en las luchas de los sindicatos y justamente las crisis del sujeto social, ¿no? Entonces, realmente son etapas que nosotros no podemos olvidarnos, que están ahí, que es un legado de historia De ninguna terrorífico manera. para Claro. lograr derechos. Sí, Alexis. Por supuesto. Y ahí tienes desde la Comuna de París, ¿no? Desde la Comuna de París en el mundo, tienes las grandes huelgas de Inglaterra, de Estados Unidos, de Francia, luego los grandes fenómenos históricos y sociales en el tercer mundo, desde África, Asia, etcétera, y tienes todo lo que pasó en América, en las Américas, ¿sí? En relación a estos derechos y en relación a algo que se denominó la formación de la clase trabajadora. Hay un fenómeno chistoso, para mí chistoso porque indica la pobreza de la mentalidad ecuatoriana y latinoamericana. Todos nos creemos de clase media, por lo menos un estandarizado núcleo de la sociedad. Y la clase media en rigor, desde el punto de vista sociológico, no existe. O eres de la clase dominante o eres proletario, o eres trabajador, para decirlo en palabras reales. Y la mayoría somos realmente de la clase trabajadora. Pero ¿qué hace que este ser urbano, ignorantón, colonialista, religioso y bastante prejuicioso en relación a la clase obrera y los trabajadores se vea como un miembro del ascenso social y de la clase media? Hace eso precisamente. Ese pobre arribismo le hace creerse que es más que los trabajadores, creerse casi un poquito de la élite, como el famoso negro de la finca, de la hacienda que decía Malcolm X, el famoso y célebre luchador norteamericano. Y allí el punto de quiebre quizás sea el siguiente, que con eso termino esta parte del análisis, y es que lo que no nos damos cuenta es que gracias a esos sindicatos, esos trabajadores, se pudo tener, por lo menos en Occidente y en gran parte del planeta, y el Ecuador incluido, además, a través de masacres como las del 22, como la de Astra, etcétera, se pudo tener derechos laborales, algo que es impensable ahora en día desde Moreno y desde mucho antes en el mundo. ¿Por qué? Porque lo que tuvimos es, como dice Álvaro García Linera, un intelectual que a vos te gusta mucho, que lo citas mucho y que lo investigas mucho. Álvaro García fue quizás el primero en darse cuenta y en llamar la atención en relación a que el capitalismo había cambiado. Ya no es el capitalismo del siglo XIX y siglo XX que te permite a ti como proletariado o clase obrera organizarte en la fábrica. Ya no. Hoy estás en el subempleo, estás en el desempleo, estás en esta nueva clase generacionalmente hablando de trabajadores que están con el chip, con el celular, mientras están en los andamios y al mediodía bajan a seguir tomando el pan con Coca-Cola. Estás en el trabajador del Uber, estás en ese tipo de trabajo totalmente invisibilizado para la organización social. Entonces Álvaro García dice algo, podemos nosotros seguir insistiendo en el marco conceptual de organización tradicional del sindicalismo a la antigua? No, ahí se comete un error. Eso entendió gentes como Lula en Brasil, lo entendieron los tupamaros en el Uruguay, lo han entendido muchísimo los morenas en México y lo ha entendido también Boric en Chile, otros sectores también. ¿Por qué? Porque hay una base todavía muy dogmática que piensa que la clase trabajadora actual es el proletariado del siglo XIX. Y más aún, utiliza para mí una errática tesis, la dictadura del proletariado, ¿no? Eso, por favor, con eso no vas a combatir la dictadura del capital. Sí, con eso lo que haces es centrarte en un gueto que no te va a permitir dar el salto cualitativo ahora. Y en el ahora lo que tienes es una cosa, los nuevos sistemas de dominación, que como bien lo dice ese filósofo surcoreano,
ya no necesitan matarte, necesitan absorberte para que ese trabajador que no gana sino un centavo sea el que más está convencido de que tiene que defender al sistema. Y ahí tú tienes hablando a los pobres de que abajo el comunismo y todo esto, es lo más lamentable. Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo.